Hi, I am Busi y estos son 50 cosas que debes saber sobre Blender. Número 1. Origen. La palabra Blender viene del neerlandés blend, que significa mezclar. Y como en el idioma inglés también significa lo mismo, pues su fundador, Tom Rosendahl, le puso ese nombre. Pues en este software se puede hacer muchas cosas como animación, modelado y renderizado sin depender de softwares de terceros. Número 2. Gratuito. Blender es un software totalmente gratuito. Para instalarlo simplemente escribe Blender en tu navegador, ve al primer link, ve a la sección de descarga y dale a descargar. La instalación del programa es súper sencillo, simplemente ejecuta lo que descargaste y te va a aparecer esto y hay que darle a Next. Luego tenemos que asegurar los términos y condiciones, leo Next, Next e Install. Y esperaremos un poquito y le damos a finalizar. Número 3. Versiones anteriores. Para instalar cualquier versión de Blender hay que ir a la página principal e ir a la sección de descargas. Ya estando aquí, cliqueamos en el apartado Previous Versions y lo siguiente es cliquear en donde dice Download Any Blender y te saldrá una lista y aquí tendrás todos los blenders que han salido desde la versión 1.0 hasta la versión 3.6. Para este presente tutorial usaremos la versión 3.6. Número 4. Meme Default Cube. Cuando ejecutamos Blender por primera vez veremos lo siguiente. Veremos este recuadro y aquí podremos colocar el lenguaje. Yo aquí recomiendo que el lenguaje sea en inglés porque la industria en la cual está construido Blender es en inglés y pues también para que aprendas. En el apartado Shortcuts podemos ver tres opciones: Blender, Blender 27Z y compatible con la industria. Si es que sabes Maya, puedes elegir la tercera opción, pero si estás iniciando en el modelado 3D, yo recomiendo no tocar esto. Las demás opciones como Select With, Spacebar, yo recomiendo no tocarlas, excepto el apartado Theme, pues estos son los temas que tendrá nuestro Blender, son los colores que prevalecerán en nuestro espacio de trabajo. Yo aquí recomiendo Blender Light, ya que no es ni muy claro ni tampoco bien oscuro. Así que esos son gustos y colores, ve cuál más te guste. Y le damos a guardar. Y de aquí para salir simplemente cliqueas afuera y ya está. El meme Default Cube viene en que cuando ingresas por primera vez en Blender verás un cubo, una luz y una cámara. El meme es que este cubo siempre lo borremos. De hecho, dentro de la comunidad de Blender hicieron este reto en honor a este meme, el meme de Default Cube. Número 5. Susan la mona. Para activar a la mona tenemos que eliminar el cubo obligatoriamente y cliqueamos Shift más A, seleccionamos donde dice Mesh y donde dice Monkey y ahí estará Susana la mona. ¿Por qué Blender puso a Susana la mona? Pues esto es una respuesta de Blender ante modelos de prueba más comunes, por ejemplo la tetera de Utah y el conejo de Stanford. A la tetera de Utah lo podemos ver en distintas películas y series, como por ejemplo en Los Simpsons, cuando Homero pasa a la tercera dimensión. Hay que llamar a Ned, él tiene escalero. ¿No que está pasando aquí? Tengo muchas bolas. La tríada de comandos de Blender. Estos son los tres comandos que más vas a usar en Blender. Seleccionado un objeto y presionamos la tecla G, podemos mover de un lugar a otro. Si te sirve de mnemotecnia, podemos relacionarla con la palabra Go, que es de ir de un lugar a otro. El siguiente comando es Scale y es con la tecla S. Este sirve para escalar. Y por último tenemos a la opción de rotar. Esto es con la letra R de Rotate. Por lo tanto, G para mover, R para rotar y S para escalar. Número 7. Plugin para mostrar teclado. Para instalar un plugin o add-on tenemos que ir en la parte superior en donde dice File. Luego entrar en Preferencias y donde dice Add-ons entremos también. Luego clicaremos en donde dice Install y ubicaremos el archivo. En la descripción de este video voy a dejar este add-on o plugin. Seleccionamos el archivo zip y le damos check o palomita en nuestro add-on y ya estaría instalado. Como ven, no se nota nada. Para ello tecleamos la letra N y tecleamos en donde dice Shortcut BUR. Luego clic en Start y vemos a nuestro add-on en acción. Aquí el add-on nos permite colocarlo en la derecha,
en la izquierda o en el centro. Yo lo colocaré en el centro y también que sea de color rojo para que visualicen todas las teclas que estoy presionando en el tutorial. Número 8. Ejes en Blender. Los ejes de Blender trabajan de la siguiente manera. Si nosotros cogemos el mono, presionamos G y luego presionamos X, esta se moverá respecto al eje X. Y si nosotros ponemos Y, esta se moverá respecto al eje Y. Así que el Y es el verde y el X es el rojo. Y si nosotros presionamos Z, pues el mono se moverá respecto al eje Z. Y ahora para moverlo respecto a un eje negativo o positivo tenemos que fijarnos en esta. Si nosotros movemos al mono respecto a este, o sea hacia la derecha básicamente, donde está situado esto, entonces sería el eje positivo. Además, si nosotros nos fijamos en esta parte en Location, podemos ver que este varía. Si nosotros movemos el mono respecto al eje X en Location, va a haber positivo o negativo de acuerdo a estas flechitas donde marca los positivos siempre. Si nosotros movemos hacia arriba vamos a marcar positivo y si nosotros lo ponemos hacia abajo negativo. Y de igual forma las Y. Como estamos moviendo de forma opuesta según esto de acá arriba, pues está marcando negativo. Vistas con teclado numérico. Los teclados en Blender funcionan de la siguiente manera. Si nosotros presionamos la tecla número 1, esta nos mostrará enfrente al eje X. Si nosotros presionamos la tecla número 3, nos lleva al costado y enfrente al eje Y. Y si nosotros presionamos número 7, pues nos lleva a la parte superior. Y si nosotros ponemos la tecla número 9, nos lleva al lado opuesto. Es decir, si nosotros se moviera a la vista superior, vamos a mirar la vista inferior. De igual manera, si nosotros presionamos 1, que vemos acá a la cara del mono, y luego presionamos 9, nos mostrará la parte de atrás del mono. Y también tenemos los siguientes teclados, que son 2, 4, 8, 6. Estas se mueven 15 grados respecto a los ejes. Si nosotros presionamos la tecla número 6, se moverá 15 grados a la derecha. Si nosotros presionamos 6 veces la tecla número 6, nos habríamos movido 90 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí está, nos habríamos movido 90 grados. De igual manera con el 4, con el 8 y con el 2. Y por último tenemos la tecla número 5. Esto es para que nuestra vista esté en perspectiva o no. Si nosotros presionamos 5, vemos aquí que la vista está una vista ortográfica, es decir, la distancia que vemos aquí es la misma que está situada aquí. La misma de aquí es la misma de aquí. Pero eso no sucede con la perspectiva. Si nosotros volvemos a presionar 5, vemos que el de aquí es más grande del que está al fondo, si se dan cuenta. Eso es básicamente la perspectiva. Cuando hay perspectiva, básicamente fuga hacia un punto. Número 10. Colocar nombres. Colocar nombres en Blender es súper sencillo. Simplemente seleccionamos este objeto, presionamos F2, podemos colocarle el nombre que queramos. Ejemplo, María. Y también aquí se ve reflejado. Y también simplemente podemos presionarlo doble clic y colocar cualquier nombre. Número 11. Agrandar la interfaz. Para hacer esto nos vamos en Edit, Preferencias y en Interfaz ponemos la escala. Yo recomiendo 1.1 pues para que sea más grandes las letras de la interfaz. Número 12. Ver el elemento. Para ver un elemento en Blender, ya sea que estás bien alejado del elemento, si nosotros seleccionamos aquí en la parte derecha, por ejemplo el cubo, y luego presionamos punto del teclado numérico, automáticamente hará zoom en ella. También hay otra forma. Si nosotros nos alejamos y presionamos la ñ y luego presionamos el 3, también veremos el elemento. Esta es la segunda forma. Vistas tipo cubo Rubik. Esto es sencillo, solamente tenemos que presionar la tecla Alt más el botón medio del ratón. Y si te quieres mover hacia otros ejes,
sigue presionando Alt más el botón medio del ratón, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Es otra forma de acceder a las vistas. Ver con el panel vista. Esto es como ya vimos anteriormente, con la tecla número 7 pues accedemos a la vista superior y también movemos con el Alt más el botón medio del ratón, pero también hay otra forma. Para acceder a esta forma de vista nos vamos aquí en la parte superior en View, buscamos Viewport y aquí estamos todo lo que dijimos anteriormente y también el atajo. Por ejemplo, para ir a la parte superior es con el 7, a la parte inferior también puede ser con el control más 7. Si nosotros ponemos aquí, pues iremos a la parte superior y si ponemos control más 7, iremos a la parte inferior. Número 15. Modos de edición. Blender cuenta con 3 modos de edición. Para ello seleccionamos el objeto, presionamos Tab y de acuerdo a lo que queremos, si queremos vértices, presionamos el 1. Si queremos seleccionar aristas o segmentos, seleccionamos el 2. Y si queremos caras, el número 3. Solo seleccionará. Y podemos manipular esto con los comandos que ya vimos, ya sea mover de un lado a otro, rotarlo y escalarlo. Interfaz de Blender. La interfaz de Blender a primera vista parece intimidante, ya que hay muchos elementos en la parte superior que no sabemos para qué es, y en la parte aquí inferior a la derecha también hay elementos, así que vamos a ver los más resaltantes. En la pestaña File podemos encontrar para crear un nuevo archivo de Blender, también para abrir uno que ya tengamos, para abrir uno reciente, para recuperar, para guardar como. Esos son los principales y también para salir, que es con Control Q. La siguiente pestaña es el Edit. Lo más usado es el Control Z y el Shift Control Z, que es para ir adelante. También tenemos todo el historial que hicimos. Para repetir historia, esto básicamente pues no se usa tanto, más que todo se usa lo que son las preferencias para instalar los add-ons o plugins, como quieras llamarlo. La siguiente pestaña es de render. Con la tecla F12 podemos renderizarlo, con el control F12 podemos hacer una animación de render, incluso un render audio, pero más que todo se usa para renderizarlo con el F12. Si nosotros presionamos F12, obviamente acá no se ve nada, pero si creamos algo, si creamos una esfera y luego presionamos F12, vamos a ver el renderizado de ese elemento. La siguiente pestaña es de Window. De todos esos elementos, el más usado podría ser esto, que es una pestaña de lo mismo, pero esto puedes colocarlo en tu segunda pantalla si es que lo tienes, y puedes estar trabajando en dos lugares distintos de tu escena. La siguiente pestaña es de Help, donde podemos ver manuales en la página principal de Blender, también tutoriales, podemos poner ayuda, reportar un bug. Generalmente esto poco se usa. El siguiente es el Layout, donde vemos pues la vista predeterminada que nos viene en Blender, y también tenemos el espacio de Modeling, donde hacemos modelado. A diferencia del anterior, no tiene la línea de tiempo. La siguiente pestaña es de Sculpting. Nosotros seleccionamos un elemento y vamos en la pestaña Sculpting. Podemos deformar este elemento. Como acá lo vemos bien pixeleado, pues tendrá que tener varias subdivisiones nuestro elemento. Para hacer ello simplemente podemos hacer lo siguiente. Si nosotros seleccionamos nuestro elemento, vamos en Modifier y seleccionamos Subdivision Surface. Como pueden ver, se ve más detallado nuestra escultura, y si queremos aumentar más, pues podemos incrementar esto. Obviamente, si nosotros incrementamos demasiado esto, nuestro modo de trabajo va a estar bien lento, pues por las limitaciones de nuestro PC. La siguiente pestaña son de UV Editing, eso para colocar pues una imagen en nuestra textura, básicamente, más que todo se usa para eso.
El texture painting es para pintar directamente aquí en nuestro elemento. El shading es para colocar un material a nuestro elemento, como lo pueden observar. En animation pues sirve para animar, en rendering es para hacer renderizado y el compositing es para hacer postproducción dentro de Blender sin ir a programas como Photoshop. Sí, es bien potente. El siguiente es la geometría de nodos, donde podemos colocar elementos, ya sea como de tipo lluvia o también para hacer los dulces de nuestra dona. Básicamente sirve para eso. El siguiente es el scripting. Como ya dije, pues nunca lo usé, pero es para hacer cualquier cosa aquí, pero con código. Creo que es Python. También Blender nos da la opción de agregar algún elemento que está de aquí, incluso hay algunos nuevos. Los siguientes son las pestañas que están aquí abajo. Esto es como el de aquí arriba, pero podemos seleccionar el espacio de trabajo, ya sea por ejemplo el compositing, que es que es de aquí básicamente. Y para volver lo mismo es el 3D viewport. Ese aquí hablé, que son los modos de edición, que son el vértice, los segmentos y las caras. Ese aquí son las vistas. Como les dije, en el viewport podemos ir a la vista superior, a la vista de la cámara, la vista de abajo, y acá podemos también seleccionarlos, que también tienen sus modos. Aquí es para agregar alguna geometría. Eso también se hace con el Shift A o Shift A, y podemos seleccionarlos, crear un elemento de aquí. El siguiente son los objetos, donde podemos transformar, como puede ser mover, rotar, escalar, que ya vimos. También podemos hacer un espejo y muchas cositas más que lo estaremos viendo. El siguiente, que es ese aquí, Transform Orientations, pues se usa poco, al igual que el que le sigue. Esto es como un imán, es decir, si nosotros movemos esto, y también que esto lo desactivamos un rato, vemos que este actúa como un imán, y esto es para seleccionar varios o seleccionar en grupo. Si nosotros entramos en esta esfera y seleccionamos los vértices, si desactivamos esto, vemos que solamente va a afectar a ese vértice más que todo. Pero si nosotros activamos esto, lo va a aplicar de forma local. Los siguientes son para ocultar o hacer invisible alguna geometría, algunas curvas, algunos textos, etc. El siguiente es más que todo para activar si es que queremos algún movimiento. Así también puede ser para rotar o para escalar, pero generalmente no usamos. Siempre se usa con la G, con la R o con la S para escalar. El siguiente es para mostrar alguna información en nuestro espacio de trabajo, ya sea por ejemplo activando estadísticas o que esté bien orientado. Si está mal orientado, se pintará de color rojo. En este caso está bien orientado. Y también mostrar unas estadísticas. Por ejemplo, en nuestra escena tenemos 1990 caras, pero si no queremos que no aparezca, pues lo desactivamos aquí. Y también si queremos que no haga cuadrícula, pues desactivamos esto. Los siguientes elementos son modos de ver. Por ejemplo, la primera corresponde a solamente líneas. Las siguientes, si desactivamos esto, las siguientes solo vemos las formas sin ninguna textura. La siguiente es con textura. Y por último es el modo vista, algo así como una vista render a tiempo real, pero no es tan detallado. Se tiene que renderizar para que veas cómo realmente es. Pero esta última vista es la que se asemeja más al render final. La siguiente pestaña es la pestaña de Outliner, que corresponde a esto.
Pues en esta vemos los elementos que componen nuestra escena. Nuestra escena está compuesta por una luz, un cubo, una esfera y una cámara. Cada una tiene sus propiedades diferentes. Por ejemplo, a la de cámara podemos ver que se puede cambiar la lente focal, y por ejemplo del cubo tenemos algunas propiedades propias de su geometría, y también de la luz, que nosotros vemos que se puede cambiar algunos valores, cambiando por ejemplo ya no sea 10.000 sino sea 20.000. Vemos que cambia, pues se hace más intensa la luz, y si queremos que sea más opaca, pues podemos ponerle solamente 1000 y bajará su brillo. Las siguientes son algunas propiedades. Tenemos las propiedades de selección, que con este solamente seleccionaremos uno. Si le activamos esto, seleccionaremos, si vamos agregando, se va agregando. Y el siguiente es para restar. Si nosotros volvemos a seleccionar esto, se resta. Pero por lo general siempre usamos la primera opción. Los siguientes son las propiedades de render. Render tiene 3 motores de render, que son el Eevee, el Workbench, el Cycles. El Workbench es renderizar sin ninguna textura. El Eevee es más tirando para lo que es animación, mientras el Cycles es un render realista. Así que si quieres render lo más realista que puedas, pues debes usar el motor de render Cycles. Y también recalcar que cada motor de render tiene sus propiedades. Lo siguiente es el modo salida de nuestro render. Puede ser en los formatos que queramos. Puede ser PNG, JPG, también en formato tipo AVI si queremos un render, pues render video, un recorrido virtual, por ejemplo. Lo siguiente son las vistas de capa, que poco se usan. Los siguientes son las escenas, en la cual podemos activar la gravedad, y el siguiente es el world, que podemos poner algún color un color de fondo en nuestro mundo. Los siguientes son algunas colecciones. Por ejemplo, todos estos elementos pertenecen a la colección llamada colección, que también podemos cambiarle el nombre aquí. Puede ser que sea seleccionable o no. Si es que lo desactivamos, vemos que no se puede seleccionar nada, y si lo activamos, ahí sí se selecciona. El siguiente trata sobre algunas propiedades de nuestra esfera o de nuestro objeto. Por ejemplo, está localizado en estas coordenadas, y si nosotros lo rotamos, pues puede cambiar aquí. Los siguientes son los modificadores. Blender tiene un montón de modificadores que podemos usar. Ya vimos que se puede hacer una división de superficie. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, cuando esculpimos sea más detallado. Los siguientes son las partículas, que esto podemos activarla en conjunto con algún tipo de elemento y crear una especie de lluvia, por ejemplo. Los siguientes son las físicas, que podemos simular una colisión, algún líquido, alguna prenda, entre otras. Los siguientes son los constraints, que es para agregar alguna restricción. Lo siguiente es data, en la cual podemos agrupar vértices. Esto creo que es mejor verlo en un proyecto. Y este es para agregar a un material. Si seleccionamos por ejemplo este cubo, ponemos new, seleccionamos un color, vemos que tiene un color distinto. Y también tenemos el apartado de textura, en la cual podemos aplicar. Y por último tenemos la línea de tiempo. Esto es pues para hacer alguna animación. Número 17. Cambiando el color de fondo. Para cambiar el color de fondo en Blender podemos hacer lo siguiente. Podemos ir aquí en el apartado mundo, aquí entrar donde dice color y seleccionar el color que queramos. Pero yo no me refiero a esto. Por ejemplo, si elegimos el color verde, ¿no? Por ejemplo, este color. Y si nosotros vamos en el apartado texturas, este color desaparece. Así que yo no me refiero a esto, sino a cambiar algunas propiedades de este de aquí, al igual que los demás. Para ello nos vamos en el apartado Edit, Preferencias, vamos
en donde dice tema, ¿sí? Aquí vamos acá en 3D Viewport, bajamos y aquí en el apartado Gradiente Colors, Gradiente High Off, seleccionamos esto y podemos aumentarle el brillo, no tan exagerado sino un poco. Si eres fan de Vegeta, pues yo te recomiendo, yo creo que este color está bien, ya que el otro era demasiado oscuro a mi gusto, la verdad. Si nosotros vamos en el otro apartado, pues el color se mantendrá, excepto en este que es el shading, que este sí será del color que hemos elegido aquí. Los colores en Blender. Los colores en Blender funcionan de la siguiente manera. Si nosotros queremos aplicar este tipo de verde en algún elemento en nuestra escena, haremos lo siguiente: seleccionamos el color, vamos a editar colores, podemos ver que este color corresponde al RGB de 169, 188 y 2. Y si vamos a Blender para aplicar ese color, vamos en el apartado Shading, seleccionamos el cubo en este nodo, no hay que tenerle miedo. Simplemente vamos a Base Color y colocamos lo que ya vimos: 169, 188 y 2. Y como pueden observar, el color del cubo no se parece al color que quisimos poner, que era un verde. Para ello entonces tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que dividir entre 255 cada valor que hemos querido poner. Esto es porque en Blender el color base funciona de 0 a 1, como pueden observar. Por lo tanto, hay que colocar esos valores que hemos dividido a esta parte. El primero sería 0.663. El siguiente sería 0.737 y el último sería 0.008. Y como resultado nos sale este amarillo, y esto es porque nosotros no elegimos el color, no elegimos este color verde, sino este de aquí, este tipo amarillo. Por eso nos salió este color amarillo. Ya, y para evitarnos todo eso, todo ese cálculo, simplemente también podemos ponerle en Hex. Vamos a esta página que yo recomiendo, que es el RGB2X. Ponemos aquí los valores que hemos mencionado al inicio, que era 169, 188 y este que era el 2, y lo convertimos a Hex, que es hexagonal. Nos da este código, copiamos aquí, vamos a Blender. Si nosotros por ejemplo le cambiamos cualquier color, vamos en este apartado donde dice Hex, le pegamos aquí, le damos Enter y vemos que nos sale el mismo color, evitándonos el cálculo que hicimos anterior. Si nosotros ponemos en el RGB 111, este de aquí corresponderá al color blanco. ¿Por qué? Porque si tú divides 255 entre 255, pues te va a salir 1. Y también el código de blanco es FFF 6 veces F. Número 18. Trabajar en metros. Lo bueno en Blender es que ya viene configurado en metros, pero si nosotros por alguna razón queremos cambiar a sistema imperial, podemos hacer lo siguiente: nos vamos a esta parte donde es escena y aquí podríamos cambiar a imperial, a métrico, también a milímetros, pero yo recomiendo que siempre esté en métricos, la unidad de escala que sea en 1 y esto dejarlo tal como está. Y si queremos modelar algo pequeño, pues tendríamos que encoger este elemento, pues se trataría de un elemento pequeño, y también los demás tratar de acercarlos a esta parte para que sea más manejable. Número 19. Medir objetos. Para medir objetos en Blender podemos optar por una de estas dos formas. La primera es usando esta herramienta, pero antes de usarla aquí hay que activar este snap que les dije que trabaja como imán, y activamos el vértice y obviamente lo activamos. Entramos en el modo de edición y
Como pueden ver, no selecciona automáticamente los vértices. Porque para usar esta herramienta tenemos que hacer el clic sostenido hacia el otro elemento. Y como pueden fijarse, este es un cubo de 2 metros de lado. Esa es la primera forma. Otra manera de medir este objeto es presionando la tecla N y haciendo selección a este objeto. Si nosotros vamos en el apartado de dimensiones, en ítem vemos que este es un cubo de 2×2. Y si nosotros lo escalamos respecto a un eje, ya sea el eje Z por ejemplo, a 2, vemos que las dimensiones de este ha cambiado. De hecho, hay una manera más de ver las dimensiones. Para ello entramos en el modo de edición. En Edit Mode vamos aquí en lo que son la información de la geometría y activamos las dimensiones de los segmentos o de los filos. Y para verlo seleccionamos todo y como puedes ver se puede observar que tiene 2 metros. El error de esto es que si nosotros seleccionamos este objeto, vemos que este lado mide 2 metros, lo cual no es verdad. Para solucionar esto, nos salimos, vamos al Object Mode, seleccionamos esto, ponemos Control A y aplicamos todas las transformaciones. Y si nosotros entramos en este objeto, vemos que realmente mide 4 metros. Número 20. Dividir espacio de trabajo. Esto es como un minijuego dentro de Blender. Si nosotros nos situamos en la esquina de cada ventana, podemos crear otra ventana y así hasta el infinito y más allá. Y de igual manera, si nos situamos en esta parte, podemos crear otra ventana. Y si nos situamos en esta parte, podemos crear otra ventana. Para solucionar todo esto debemos recordar la siguiente regla. Para unir ventanas va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Hay que aplicar eso. Así que para volver al estado original, nos situamos aquí y vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y esto estaba igual. Y de abajo hacia arriba. Y volvemos a como estábamos antes. Esto es interesante ya que puedes estar analizando tu escena en diferentes espacios de trabajo. Número 21. Hacer paneo. Con esto me refiero a mover de izquierda a derecha sin girar. Y esto se hace con el Shift más el botón medio del ratón. Y puedo moverme a la derecha y puedo moverme hacia la izquierda. Número 22. Extruir caras. Para extruir una cara hay que entrar en el modo de edición, así que seleccionamos un elemento y presionamos Tab, seleccionamos las caras que es con el 3 y seleccionamos una cara y presionamos luego la tecla E y esto sirve para extruir. Número 23. No selecciona en conjunto. Este es un error muy común cuando inicias en Blender, que por alguna razón seleccionaste esto y pusiste tweak, y este tweak pues permite solamente con clic sostenido mover de un lugar a otro. ¿Ve? Solamente con el clic sostenido puedo mover los elementos de un lugar a otro, pero lo malo de esto es que cuando está seleccionado esto no puedo seleccionar varios elementos. Entonces para seleccionar varios hay que estar clic sostenido en esta parte y seleccionar la segunda opción, que es lo que más se usa. Número 24. La superficie desaparece. Este también es un error muy común dentro de Blender. Esto es porque nosotros queremos trabajar en milímetros. Si nosotros cambiamos en unidad de escala a .001 que correspondería a milímetros, y también aquí en longitud ponemos milímetros. También tenemos que activar este de aquí y también poner la escala .001. Si es que lo ponemos 1, vemos que la cuadrícula desaparece. Así que ponemos .001 también. Y a simple vista estaría bien configurado. Pero realmente no está bien configurado, porque si nosotros a este elemento lo escalamos bien grande,
Si nosotros a este escalamos bien grande, por ejemplo, ese tamaño, vemos que desaparece, ¿ve? Y para solucionar este problema simplemente tecleamos la letra N y nos vamos en vista y aquí cambiamos un 0 más, lo agregamos y ya estaría solucionado. Pues claro, si es que nos alejamos mucho, este desaparecerá y tendríamos que agregar otro 0. Por eso yo recomiendo que aquí en el apartado escena, siempre que la unidad de escala sea 1 y también en la longitud sea metros para no tener este tipo de problemas, y también aquí que sea 1. Así estaría por default. Número 25. Seleccionar todo en el modo de edición. Para seleccionar vértices nunca lo haga de la siguiente forma: entrar en el modo de edición y luego hacer esto. ¿Por qué? Porque no estaría seleccionando todos los vértices, porque aquí hay un montón de vértices que se pierden. Para eso podríamos optar a usar el rayos X. De esta manera seleccionaríamos todo, o también simplemente presionando la tecla A. Y pues eso es importante, ya que si nosotros seleccionamos con el anterior y luego lo intentamos mover, pues mira, se crea una deformidad. Y entonces si solamente presionamos la A y ahora sí podemos moverlo correctamente. Número 26. Crear vértices de la nada. Para realizar esto, si nosotros ponemos el cursor en esta parte y ponemos Shift más A, vemos que no hay alguna forma de crear. Para ello tenemos que instalar un add-on que ya viene preestablecido dentro de Blender, así que no hay que descargar nada. Simplemente vamos a Edit, vamos a Preferencias y buscamos en el Add-ons. En esta parte ponemos Extra Mesh, Add Mesh, y activamos el Add Mesh y listo. Y si nosotros presionamos Shift más A y en Single Vert podemos agregar un vértice. Número 27. Duplicar. Para ello seleccionaremos el elemento y con Shift más D podemos crear otro elemento igual. Y si queremos que esté en el mismo eje, ya saben, presionas X y se colocará en el mismo eje. De igual manera, Shift más D, si queremos colocar en el eje Y, pues tecleamos Y y se colocará. Número 28. Rellenar. Para ello tenemos que seleccionar mínimo 3 vértices, ya que se va a crear un triángulo. Seleccionados los 3 vértices, tecleamos la letra F y automáticamente se creará un triángulo. ¿Qué pasa si seleccionamos 2? Pues se creará un segmento. Número 29. Modos de trabajo. Para acceder a los modos de chamba, simplemente tecleamos Control más Tab, donde se abrirá estas opciones, tanto como escultura, como Edit Mode, Object Mode, pintar peso. Esto es más que todo para cuando se trabaja con geometría de nodos. Y estas dos opciones, claro, podemos hacer en la parte superior, pero esto es para acceder a ellas rápidamente. Colocar el pivote en el cursor. En primer lugar, hay que identificar qué es el cursor y qué es el pivot. Cuando inicias un nuevo proyecto, estas se encuentran superpuestas, así que para saberlos identificar, podemos ponerlo por aquí, el cursor, que es con Shift más clic derecho del ratón. Por lo tanto, este de aquí es el cursor y este punto anaranjado es el pivot. Y también en la parte superior izquierda podemos clicar aquí para colocar el cursor en donde queramos. Como ya les dije, también podemos colocarlo con Shift más clic derecho del ratón. Ya identificado, queremos colocar este cubo en donde se encuentra el cursor. Para ello debemos hacer lo siguiente. Pues muy sencillo. Para ello elegimos el cubo, luego tecleamos Shift más S y seleccionamos la opción superior y se colocará en donde está el cursor. Como pueden observar, el pivote se encuentra en el mismo lugar donde está
el cursor. Número 31. Colocando solo el pivote en el cursor. Con esto me refiero que solamente el punto anaranjado pase al cursor, más no el cubo. Para ello seleccionamos el cubo, vamos a Object, a Set Origin y elegimos la tercera opción. Como pueden ver, solamente el punto anaranjado pasó donde está el cursor. ¿Y esto es para qué? Si nosotros rotamos, vemos que rota de acuerdo al punto anaranjado, que es el pivote. Colocando el cursor en un vértice, primera manera. Para explicar esto hay que crear aquí un cono y luego hay que activar el imán con los vértices. Bueno, seleccionamos esto, entramos en el modo de edición y también seleccionamos el cursor. Y de esta manera os snapeará o hará como imán en este vértice. Y lo siguiente es, como ya vimos, seleccionamos esto, ponemos Shift más S, seleccionamos el cursor y como ven, el cubo está en la mitad del cono. Y para subirlo simplemente hacemos G, Z y lo hacemos coincidir con el vértice. Colocando el cursor en un vértice, segunda manera. Para ello tendremos el mismo objetivo, colocar este cubo encima de este cono. Para colocar el cursor aquí arriba en la punta, seleccionamos este cono, vamos al modo de edición, seleccionamos este vértice, ponemos Shift más S y ponemos la opción que está, la opción inferior, y se colocará en este punto. Y lo siguiente es seleccionar esto, Shift más S, la primera opción, y ya estaría colocado. Luego G y Z y ya estaría. Número 34. Colocando el elemento en el centro del mundo. Esto es súper sencillo. Si nosotros eliminamos esto y por aquí, por el fondo, colocamos un elemento, ya sea un gran cubo, vamos a colocar este cubo en el centro. Para ello simplemente tecleamos Alt más G y automáticamente se colocará en el centro del mundo. Número 35. Colocando el cursor en el centro del mundo. Si nuestro cursor se encuentra en cualquier parte del mundo, para ponerlo aquí al medio simplemente tecleamos Shift más S y elegimos esta opción y se colocará en el centro. Número 36. Colocando el cursor en una arista o cara. Esto es igual a lo que hicimos con los vértices. Seleccionamos un elemento, vamos al modo de edición, con 1, 2, 3 pues podemos elegir. El 2 es para segmento, seleccionamos esto, ponemos Shift más S, seleccionamos esta parte inferior y nuestro cursor se ubicará en la mitad de ese segmento. Lo mismo, si nosotros seleccionamos caras, seleccionamos una cara y ponemos Shift más S, elegimos esta opción, vemos que se ubica en el punto medio de esa superficie. Número 37. Colocando el pivote en cualquier parte. Para realizar esta hazaña simplemente tecleamos Control más punto. Este punto no es el punto del teclado numérico, cabe resaltar. Si nosotros hacemos eso, vemos que se ve de esta forma, y si ponemos G, solo moveremos este pivote. Y para volver a mover el cubo, de nuevo presionaríamos Control más punto y de esta manera solamente moveríamos el cubo. Y como pueden ver, también podemos rotar. Y también podemos mover este punto con el Control más punto, ¿no? Podemos seleccionarlo en cualquier vértice. Claro, tenemos que activar el Snap. Seleccionamos este y vemos que lo imanta en uno de los vértices. Número 38. Aplanar caras. Para realizar esto hay que tener una cara inclinada. Para aplanar esta cara haríamos lo siguiente. Seleccionaríamos los 4 vértices, luego presionamos S, luego Z y por último 0. De esta manera estaría inclinada. Y si nosotros queremos colapsar estos 4 vértices en uno solo, haríamos lo siguiente. Seleccionaríamos los 4 vértices y presionamos S y luego 0, y como ven se forma una pirámide. Número 39. Unir y separar objetos, primera manera. Para realizar esto tenemos que seleccionar los dos elementos con Shift
y luego presionar Control J, y como pueden observar, ahora es solamente un elemento, y aquí en la parte superior ves que solamente hay uno solo. Para separar objetos seleccionamos un vértice del elemento que queremos separar. En este caso del cubo, seleccionamos un vértice y luego presionamos la tecla L y luego la tecla P. Y luego seleccionamos la primera opción, Selection. Y como pueden ver, en la parte superior tenemos dos elementos, como estaba anteriormente. Número 40. Unir y separar objetos, segunda manera. Para unir de la segunda forma es con jerarquía. Para ello seleccionamos los elementos y el último que seleccionarás tendrá mayor jerarquía. Ya van a ver. Seleccionamos todos los elementos, ponemos Control más P y elegimos la primera opción. Y esto es que si nosotros movemos esto no pasa nada, si movemos esto tampoco, pero si movemos este de aquí, pues se moverá todos los elementos que seleccionamos y además está como un solo elemento y donde se ven los dos. Esto es no tan destructivo como el otro. Y para volver a separarlos tenemos que seleccionar todos y ponemos Alt T y seleccionamos la primera opción y ya estaría como antes. Número 41. Invertir cara. Para invertir cara hay que tener caras invertidas, de lo contrario no tiene sentido. Las caras invertidas se pueden formar por diferentes motivos. Una de ellas es por extrusión hacia abajo. Por ejemplo, si nosotros creamos lo siguiente y luego a este círculo lo rellenamos con F y luego seleccionamos 3 y lo extruimos hacia abajo. A simple vista parece que está todo normal, pero si nosotros activamos aquí la información de nuestro modelado en orientación de caras, vemos que está color rojo, quiere decir que no está bien. Para ello tenemos que entrar en el modo de edición, seleccionamos todo con A, luego tecleamos Alt más N y luego seleccionamos la primera opción y cuando está el color azul quiere decir que está bien orientado las caras. Hay otra forma de invertir las caras que también es, tenemos que seleccionar todo con A y luego vamos a Mesh y luego vamos acá a normales. ¿Ves? El atajo es Alt N, lo que dije anterior, y ponemos Flip y también se soluciona. Esto nos ayuda bastante al momento de texturizar. Número 42. Ocultar objetos. Para ocultar un objeto en específico seleccionamos ese elemento y aquí hay un icono de ojo y pues desaparece. Si nosotros queremos trabajar en un solo elemento y los demás desaparezcan, presionamos Shift más H y desaparecen todos. Y si nosotros queremos volver a la normalidad, presionamos Alt más H. Número 43. Poner alguna herramienta a favoritos. Para colocar una herramienta a favoritos, pues esa herramienta debería ser el que estemos más usando. Por ejemplo, para colocar un vértice tendría que presionar Shift más A, luego ir a Mesh y luego ir acá a Single Vert y luego agregar Single Vert. Y se crearía un vértice, pero también podría optar por lo siguiente. Para hacer vértices rápidamente haríamos lo siguiente: presionaríamos Shift más A, Mesh, Single Vert y agregaríamos Single Vert. Presionaríamos el botón derecho del mouse y agregaríamos a favoritos. De esta manera, colocando el cursor en donde queramos, con solamente presionar Q nos abre los favoritos. Como agregamos a agregar vértices favoritos, pues este aparece. Y ya crearíamos rápidamente. Número 44. Zoom lento. El zoom lento es un problema muy frecuente dentro de Blender, es decir, cuando te acercas llega un punto en el cual no se puede acercar más. Pero su solución es muy sencilla, solamente tenemos que seleccionar el objeto en el cual estamos haciendo zoom y luego teclear la tecla punto del pad numérico y ya estaría. Otra forma es tecleando Shift más B y luego haciendo un recuadro con clic sostenido al lugar donde nos interesa. De esta manera también se hace zoom. Otra forma extraña de hacer zoom es presionando control más botón medio del ratón y luego yendo hacia adelante y hacia atrás con el mouse. Número 45. Inset. Para realizar esto tenemos que seleccionar una cara. Entramos en el modo edición, seleccionamos caras, seleccionamos una cara y luego presionamos I.
y entonces crearíamos un inset. Para determinar el tamaño que queramos, ponemos clic aquí y seleccionamos esta parte inferior y aquí cuánto de inset queremos. En este caso 0.5, es decir, hay 50 centímetros de aquí hasta aquí. Número 46, mirror. Para explicar esto podemos crear lo siguiente: creamos un cubo y luego lo partimos a la mitad. Entramos al modo de edición, seleccionamos modo segmentos y acá creamos un loop cut, que es con control R, y creamos aquí. Y para que sea más exacto, aquí le dan 0. Y entonces luego en el modo de vértices eliminaríamos pues esto. Y luego iríamos en esta parte para agregar el modificador de mirror. Y entonces podemos crear un mirror de esta forma. Este mirror se crea teniendo en cuenta el pivote. Si nosotros movemos este pivote con control punto, pues como pueden observar se crea una simetría de acuerdo a dónde está situado el pivote. También podemos crear simetría de acuerdo a un objeto. Si nosotros creamos un objeto en esta parte, ya sea un UV Sphere, si nosotros seleccionamos esto y luego vamos aquí al cuentagotas y luego seleccionamos este elemento y activamos dando X y Y, ves que se aplica un mirror tanto en los ejes X de este elemento como Y, y también puede ser Z. Número 47, cortar. Si nosotros queremos cortar una cara haríamos lo siguiente: entraríamos en el modo de edición y luego presionaríamos K y luego nos ubicaríamos en donde queramos. Si nosotros queremos partir este cuadrado a la mitad, nos situaríamos aquí en la esquina y luego en la otra esquina, y entonces luego le daríamos enter y como pueden observar se forman dos caras. ¿Cómo hacer un bevel correctamente? Para realizar esto entremos en un elemento y luego vamos a un segmento. También podemos irnos a caras. Seleccionamos una cara y luego con control B podemos hacer un bevel para aumentar más segmentos en nuestro bevel y esté más definido. Esto se hace con la rueda de ratón. Obviamente si nosotros creamos demasiados bevel, pues nuestro modelado tendrá más peso. Hay veces que nuestro bevel se aplica mal. Si nosotros vamos en ese segmento y aplicamos un biselado, vemos que el biselado se extiende más hacia abajo y menos hacia arriba. Para solucionar esto tenemos que seleccionar el objeto, presionar control más A y seleccionar All Transforms. Y ahora si nosotros vamos al segmento y aplicamos control B, ahora se aplica un biselado correctamente. Número 49, Loop Cut. Para realizar esto entremos en el modo de edición, seleccionamos un segmento y tecleamos control más R. Y luego podemos seleccionar de qué forma se va a subdividir. Esto lo partirá en la mitad y con la rueda de ratón hacia adelante podemos incrementar estas subdivisiones. Y tecleamos clic y otra vez clic. Para que sea exacto las subdivisiones tendremos que colocar en el factor 0 y clic hacia otro lado. Aquí quiero agregar un tip más. Si nosotros queremos seleccionar todos los segmentos de una subdivisión, haremos Alt más clic y se seleccionará todo el anillo. Número 50, componente o copia especial. Para realizar esto se hace con Alt más D. Si nosotros hacemos copia, no necesariamente del original, puede ser cualquiera de estas. Y si entramos al modo de edición de cualquier una de ellas y luego a este lo escalamos, vemos que lo que hacemos en uno afectará a los demás. Esto que quede claro, para que esto se vea afectado tiene que ser en el modo de edición. Si nosotros lo hacemos en el modo objeto, seleccionamos una de ellas y luego escalamos, vemos que lo que hicimos a este no le afectó, así que tenemos que hacerlo en el modo de edición. Muchas gracias por ver este video y escribe en la caja de comentarios qué cosa quieres que modele en el próximo video. Hasta luego.